Ningún hombre llega más allá de su meta. Hombre de integridad es aquel que sabe de dónde viene, dónde está y a dónde va. Ofreciendo a este mundo. Con ustedes, hombres de integridad. Yo quiero ser esa fuente de tu paz. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. La comunidad cristiana La Gran Familia te invita a que seas parte de sus cultos presenciales en nuestro nuevo templo, ubicado en Vía España, con calle 16 Río Abajo, antigua importadora selecta en Ciudad de Panamá. Ven y disfruta con toda tu familia de un tiempo de adoración, compañerismo y por supuesto de la palabra de Dios para nuestra vida. Contamos con amplios estacionamientos, cómodas instalaciones y atención especial a nuestros niños para que juntos, en familia, disfrutemos de la gloria de Dios. Ya lo sabes, te esperamos en nuestros servicios los viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. Para mayor información o consejería, comunícate con nosotros 6677-6494. Tu Gran Familia te espera. Si vas hacia la ciudad o vienes de la ciudad hacia el interior, ya abrió su restaurante De la City al Campo. Sabrosa comida panameña. Ubicados en La Chorrera, El Nazareno, en la vía Interamericana, a 1 kilómetro de La Pesa, en La Chorrera. Venga y disfrute de la sabrosa comida panameña. Contamos con el servicio de auto rápido y presencial. Te esperamos en el restaurante De la City al Campo. Muy buenos días, amados. Dios les bendiga. Les saluda a su hermano y amigo Rigoberto Rodríguez desde Hombres de Integridad. Hoy tenemos como nuestra cita esperada una palabra, un tema que yo sé que va a causar también opinión donde usted esté. Hoy está con nosotros el pastor Cristian Toner. El pastor Cristian es pastor de la iglesia La Gran Familia, ubicada en Riabajo, la antigua importadora selecta. Animamos a los hermanos para que se puedan acercar si están en el área de Juan Díaz, Riabajo, ya que siempre hay una palabra atinada y estamos escuchando los testimonios de los enfermos, las personas que están llegando, y le damos gracias a Dios porque la iglesia ha ido en crecimiento rápido. Y es lo que Dios hace, donde hay una palabra fresca, se da una buena alimentación, la persona se desarrolla saludablemente. Así que le animo para que pueda participar de los cultos. Hoy no va a poder estar con nosotros nuestro hermano Ángel Paz por compromisos personales, igual nuestro hermano Aldo Herrera, que también está de viaje y no puede estar el piloto en tierra hoy, así que no está con nosotros. Y le damos gracias a Dios porque una de las cosas que el Espíritu de Dios está haciendo es traer luz a la iglesia, orientación para que el cristiano siga creciendo. Y hay una pregunta: ¿por qué hay unos cristianos que surgen y otros no surgen? Quisiéramos leer en la palabra del Señor lo que dice Mateo capítulo 4 verso 17. Mire lo que dice Jesús, trayendo respuesta a esta interrogante. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este llamado de Jesús Pastor Cristian, es interesante porque él inicia diciendo: porque el reino de los cielos se ha acercado. Y precisamente, y bien lo dice nuestro Señor Jesús, el reino de los cielos se ha acercado. Y creo que es importante determinar cuál es ese reino que se ha acercado. Y si es un reino, cuáles son las cualidades de un reino, para así entender cómo funciona. Porque si usted no entiende cuáles son las cualidades de un reino, y que ese reino identifica a la iglesia que hemos conformado todos, pues no vamos a poder determinar la manera como esto funciona y cómo puede ser de bendición para las personas, ¿no? Y es interesante, Pastor Cristian, porque una de las cosas cuando uno llega a la casa del Señor es uno poder verdaderamente ser productivo, uno crecer, y eso es lo que Dios quiere. Pero hay algo que sucede cuando en muchas ocasiones nosotros desconocemos que la iglesia tiene un gobierno, y ese gobierno es un gobierno teocrático. Entonces, ¿qué pasa? En los países que vivimos de América Latina, la mayoría nos manejamos con un sistema de gobierno que es la democracia. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces queremos trasladar la democracia a la iglesia, y esto trastoca el crecimiento del creyente, porque la iglesia no opera la democracia, sino que opera es la teocracia, porque Jesús lo aclaró: el reino
de los cielos se ha acercado. Es que todo comienza estableciendo o resolviendo la duda sobre quién es el dueño de la iglesia y quién debería estar precisamente a cargo sobre todos los temas que se dan en ella, ¿no? Entonces, muchas congregaciones alcanzan esa meta de crecimiento entendiendo que el dueño de la iglesia es el que pagó un precio de sangre por ella, nuestro Señor Jesucristo. Y sabiendo que es Jesucristo el dueño de la iglesia, es a quien nosotros nos debemos como autoridad y como fuente de sabiduría para administrarla. Claro está, ahora nosotros somos un grupo de gente, un grupo de seres humanos que nos unimos como sociedad eclesial para constituir esa iglesia del Señor. Y tenemos que tener reglas, mi hermano Rigoberto, porque ciertamente, y no quiero sonar ambiguo, pero es una teocracia en función de que Dios determina el destino de su iglesia, lo que se debe hacer. Sin embargo, somos seres humanos organizados los que estamos desarrollando la actividad eclesial y en alguna medida hay que poner reglas, y no sé si cabe la palabra, democráticas en algunos casos, para poder tomar decisiones. Pero lo importante es que a la postre, ¿a quién nos debemos? Al dueño de la iglesia. Y el dueño de la iglesia es quien dictamina lo que se hará en ella. Y es lo peligroso cuando nosotros queremos trasladar la democracia a la iglesia, porque el peligro es este. Y eso lo vemos porque en la democracia se elige a un presidente. Entonces el presidente que se elige por el voto popular. Y el presidente que llega, usted ve más o menos lo que se está dando ahora, que está iniciando, por ejemplo, acá en Panamá, lo que es la política. Nos damos cuenta de que en muchas ocasiones se irrespeta al presidente, se habla de una forma, y como hay libertad de expresión, en muchas ocasiones se hace unos escándalos de las personas criticando, adversando al presidente de turno, y de una u otra forma sabemos, porque la iglesia del Señor está clara de que hay un reino que es el reino de Dios, que es la teocracia, y no podemos nosotros tomar esta conducta de la democracia y quererla traer a la iglesia. Ahora, lo importante es poder determinar de dónde surge la autoridad, y de ahí es donde debemos partir, Rigoberto. Cuando la autoridad surge de las personas, entonces el poder habilitador, lo que le da la capacidad para operar, ya sea en el ministerio, no va a pasar ahí de la cabeza de él. O sea, si son las personas las que están tomando las decisiones, hay un límite, porque somos seres limitados. Si es Cristo quien en última instancia, y diría mi esposa, en primera instancia, quien está guiando a la iglesia, quien está tomando el rumbo, determinando el rumbo, entonces podemos esperar cosas sobrenaturales, porque es el propio Dios sobrenatural quien está dirigiendo los destinos de la iglesia. Es que partimos, ¿no? Y en esto de la teocracia sabemos que la Biblia habla de un llamado particular. Entonces, ¿qué pasa? Dios, cuando llama a un líder dentro de la congregación, sea un pastor principal, es por un llamado, no es porque él ve el pastorado como una forma de un salario o un trabajo secular, no, sino que el que toma la responsabilidad de llevar la grey la lleva porque tiene un llamado de pastor, no como en la democracia, que es escogido por el voto popular. Y no se trata del voto popular, se trata de poder constituir la iglesia que Cristo estableció, y que vemos también desde la carta de Pablo a los Efesios, cómo Dios mismo, Él mismo constituyó apóstoles, da los ministerios, ¿no? Evangelistas, pastores y maestros, profetas, pero esto era para la edificación de la iglesia, y una vez edificada la iglesia, Él va a dar dones para que esta iglesia sea atendida. Entonces, aquí van surgiendo las diferentes posturas. Son los ministros, la gente que Dios estableció para guiar a su iglesia, pues la que detentan un grado de autoridad sobre ella. El punto es cuando nosotros queremos establecer sistemas, digamos, humanos, sobrepasando lo que la propia palabra dice. La iglesia funciona y se maneja de acuerdo a la manera que nosotros podamos interpretar el reino de los cielos aquí en la tierra. De hecho, el Padre Nuestro dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Y aquí en la tierra incluye su iglesia. Entonces, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el jefe? ¿Y quién determina lo que se hace? Es interesante eso, Pastor Cristian, pero vemos en muchas ocasiones por las redes sociales, y yo pienso que una de las cosas que se ha metido solapadamente la democracia a las iglesias, y vemos el irrespeto
que se está dando a muchos líderes, y a veces sucede en congregaciones donde el liderazgo de la congregación irrespeta a la autoridad puesta por Dios, que es el pastor. Pero todo esto viene porque no nos hemos detenido, y yo lo digo detenido porque hay una responsabilidad de los maestros en la palabra del Señor, y aclararle de que el gobierno en la iglesia es la teocracia, no la democracia. Entonces, cuando uno establece ese principio como líder de que Dios como cabeza de la congregación, y así mismo, como decía que el aceite bajaba sobre la barba de Aarón, así mismo el aceite dado por Dios baja al líder, al ángel de la iglesia, para que ejerza autoridad y no la democracia, porque lo peligroso, Pastor Cristian, que la democracia es por votos, no es por llamado. Entonces, si yo escojo una persona porque es popular, y como usted comenta, de que el liderazgo Dios lo establece en la iglesia, pero no es por el voto popular, sino es cuando usted observa que la persona tiene los dones, que la persona tiene el llamado, la persona tiene la gracia, tiene la vocación, y es el cuidado que debemos de tener. Y todo parte de entender este cuerpo vivo. La iglesia no es una organización, es un organismo, porque tiene vida. Y la iglesia que funciona correctamente es la que consigue sus propios hijos, o sea, que logra reproducirse, la que alcanza a sus vecinos, la que bendice a la comunidad, la que da a conocer a Dios a todas las generaciones. Y las generaciones venideras van a poder alcanzarlo si estamos haciendo el trabajo de manera correcta. Es más que un edificio, incluso es más que un cuerpo de creyentes. La iglesia es un cuerpo de obreros cristianos, y por eso es que cabe entonces como elemento de manejo, de administración, la democracia. Y ciertamente nos manejamos con muchos conceptos democráticos. ¿Y por qué nos manejamos con estos conceptos democráticos? Porque ciertamente tienen que haber reglamentaciones, por ejemplo, para administrar las cosas de una manera transparente, para tomar decisiones que beneficien, digamos así, a la obra y a los objetivos de la obra. El problema viene a ser cuando estas gentes son escogidas por hombres y no escogidas por Dios. Y cuando estos escogidos por hombres se han trazado metas que, según su propia sabiduría y su propio entendimiento, la iglesia debe tener, ignorando lo que el verdadero Dios nos dice que debe ser su iglesia. Y son las cosas que hoy en día el Espíritu Santo está trayendo esta información al creyente, usted que nos está sintonizando. ¿Por qué? Porque el deseo del Señor es que uno pueda crecer de una manera sana, de una manera saludable dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros coger una posición, y como hablaba en esto de un grupo de pastores que estoy, referente a este tema de cuando no manejamos los dos términos, la teocracia con la democracia, que viene el irrespeto al liderazgo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la iglesia del Señor, el creyente, no está consciente de que en la iglesia opera la teocracia, que Dios es el que pone, y usted tiene que aceptar el liderazgo que Dios escoge y unirse, porque bien lo decía el pastor antes, él tocaba de que la iglesia es un cuerpo con muchos miembros, dice que los miembros se ayudan mutuamente. Hay una situación, Pastor Cristian, y eso es bueno que lo toquemos con esto de la teocracia, que tiene que ver con el recurso que llega a la iglesia, con el diezmo, la ofrenda, de que a veces se piensa sobre como que hay un mal uso de eso, y entonces esto está causando en muchos creyentes alejarse del cuerpo de Cristo, porque cuestionan los movimientos dentro de la congregación. Así que vamos a una breve pausa, no sea parte del dial, porque hay unos puntos que queremos reforzar. Vamos a una breve pausa. Ahora, vamos a este cambio. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. La comunidad cristiana La Gran Familia te invita a que seas parte de sus cultos presenciales en nuestro nuevo templo, ubicado en Vía España, con calle 16 Río Abajo, antigua importadora selecta, en Ciudad de Panamá. Ven y disfruta con toda tu familia de un tiempo de adoración, compañerismo y, por supuesto, de la palabra de Dios para nuestra vida. Contamos con amplios estacionamientos, cómodas instalaciones y atención especial a nuestros niños para que juntos, en familia, disfrutemos de la gloria de Dios. Ya lo sabes, te esperamos en nuestros servicios los viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. Para mayor información o consejería, comunícate con nosotros 6677-6494. Tu Gran Familia te espera.
Si vas hacia la ciudad o vienes de la ciudad hacia el interior, ya abrió su restaurante de la City al Campo. Sabrosa comida panameña. Ubicados en La Chorrera, El Nazareno, en la vía Interamericana, a 1 kilómetro de La Pesa, en La Chorrera. Venga y disfrute de la sabrosa comida panameña. Contamos con el servicio de auto rápido y presencial. Te esperamos en el restaurante de la City al Campo. Tu colaboración es importante para nosotros. Si deseas colaborar con este ministerio, puedes hacerlo a través de la cuenta 0472-9941-20-11-0 del Banco General, a nombre del programa radial Hombres de Integridad. Ya estamos de regreso. De regreso, este es su espacio Hombres de Integridad. Hoy está con nosotros el pastor Christian Turner. Después de unos días de vacaciones, vinieron muchas autoridades de las asambleas de Dios, una reunión exhaustiva, 2 semanas lejos del programa, pero bueno, hoy ya, gracias al Señor, pudieron concluir las reuniones de negocio y estamos de vuelta acá. Hemos estado hablando hoy sobre por qué unos cristianos surgen y otros no surgen dentro de la iglesia. Y hablamos en el bloque anterior que Jesucristo, cuando habló del reino de Dios que se había acercado a la humanidad. Jesucristo lo habló de una manera clara. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el reino de Dios llega a la vida de nosotros, porque es Dios interesado en nosotros, en muchas ocasiones en los países ya hay gobiernos establecidos. Y hablamos de que hay un gobierno que es la democracia, por lo menos en América Latina. Muchos países gobiernan con lo que es la democracia, pero en la palabra de Dios se maneja la teocracia en el reino de Dios. Y hablamos de que en muchas ocasiones, cuando no manejamos el término de teocracia, queremos implementar dentro de la congregación Pastor Cristian lo que es la democracia. Y eso que causa fricción y que el cristiano no se desarrolle de una manera normal. Es que la democracia, en un sentido estricto, es un tipo de organización donde las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo, siguiendo algunos mecanismos de participación directa o indirecta. Eso es la democracia, y en algún sentido nosotros podemos entender que querramos incluir en el, digamos así, en el desarrollo y las decisiones de la iglesia a la mayor cantidad de gente posible. Pero la clave de todo, mi hermano, es que podamos reconocer a Cristo como el dueño y cabeza de la iglesia. Y siendo así las cosas, debemos aceptar el flujo de autoridad bíblica que tú hablabas a través de los dones que Él reparte en los ministerios y poner en práctica el sacerdocio de los creyentes. Como dices tú, viene bajándole de la cabeza de Cristo mismo y va estableciendo a través de la gente que Él ha designado. La palabra dice que Él estableció su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. Obvio, hago la aclaración. Estoy hablando de los apóstoles del Cordero, los que verdaderamente establecieron la iglesia, y no algunos que ahora quieren, sobre pretexto de autoridad, tomar esa función. Pero Cristo es la cabeza de la iglesia, como dice la misma palabra, y es algo que los pentecostales, los evangélicos, todos afirmamos enérgicamente. Y tenemos que establecer o ver que hay oficios espirituales que Dios nos dio para capacitar a los miembros de esa iglesia, a los santos, usted y yo, precisamente para la obra del ministerio, ¿no? Entonces, creo que la clave es entender que la autoridad suprema dentro de la iglesia es Jesús. Ahora, Jesús, Dios, que se hizo hombre, pero ahora está sentado a la derecha del Padre, tenemos que buscar su consejo, su dirección, a través de la oración y el ayuno. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo es más importante la opinión de las personas sobre la opinión que te puede dar el Señor en ayuno y oración? Y yo estoy seguro que quien me escucha dice, no, por supuesto que la de Dios. El problema es que cuando yo quiero decir, así ha dicho Jehová, entonces mucha gente ha hecho mal uso de esta expresión, casi que para justificar sus actos que a todas luces han traído, digamos, mal sabor o desgracia a las iglesias y un desprestigio a los ministros, pero sí dicen, yo soy el pastor y yo soy el que represento a Dios. Y entonces son las cosas que hoy en día, por esto el Espíritu Santo nos ha movido a traer un tema, este tema que es necesario para este tiempo.
donde la iglesia del Señor se maneja bajo el reino de Dios, en la teocracia, donde Dios pone las autoridades, pero las autoridades tienen que estar ceñidas a la palabra. O sea, yo puedo tener un don, pero tengo que ceñir ese don a lo que la palabra de Dios nos enseña. Y una iglesia saludable es una iglesia que logra mezclar o poner en su justa medida la parte que es teocracia, que es principal, Dios gobernando su iglesia, pero también cómo puede convivir con la opinión, con el consejo. La palabra nos enseña que... con los ministerios, claro, con los dones dentro de la iglesia. Y precisamente, ¿no? Para poder convertirme en esa iglesia saludable, que es balanceada, nosotros tenemos que ver los roles de todos los actores. Roles de los pastores, roles de los diáconos y la relación entre aquellos que forman la junta directiva. Y lo que pasa es que hay algo también que afecta, y lo hablamos en un programa anterior, por eso nosotros les pedimos a los hermanos que hagan lo posible de subir a YouTube y ver los programas anteriores, porque vamos siguiendo un hilo que el Espíritu Santo nos ha estado dando. Y en un programa anterior que nosotros hablamos de que por qué se dan a veces situaciones en lo que es las relaciones interpersonales, el compañerismo que debe prevalecer en la iglesia, lo que es la cultura de hermandad, sometidos los unos a los otros, que dice la palabra del Señor, pero guiados por el Espíritu Santo. Es que es importante ver que a lo largo que se ha desarrollado la iglesia y como nos lo describe el Nuevo Testamento, hemos visto cómo de tiempo en tiempo los feligreses se hicieron copartícipes de un ministerio en la cual el poder de Dios se manifiesta también a través de las personas que forman parte de la iglesia. Entonces, con frecuencia vemos hombres, mujeres que son fieles, piadosos, que no avanzan en los propósitos divinos como tú planteaste al principio, porque desconocen su propio rol en los planes de Dios. Y ese desconocimiento es peligroso, pastor, porque a mí a veces a mí me causa dolor ver cómo personas en las redes sociales se expresan de las autoridades puestas por Dios, de hombres con llamado, hombres ungidos por Dios. Entonces, cuando vemos este tipo de situaciones que se están dando de irrespeto a la autoridad puesta por Dios, esté bien o está mal. Yo hablaba en estos días con unos hermanos y yo le comentaba, le hacía el caso y le daba el ejemplo de cómo Jesús, porque todo estriba, y esto de la administración tiene que ver con dinero. ¿Por qué? Porque la teocracia tiene que ver con dinero, donde la persona que es llamada por Dios hace buen uso del recurso, porque sabe que tiene un rey de reyes, que es el que supervisa y gobierna la iglesia, ceñido a la palabra del Señor. Y es que ceñirse a la palabra del Señor es ceñirse al señorío de Jesucristo. Y quien posee algo, usted si me escucha, usted tiene un carro, una casa, lo que sea, es el que paga por ello. Y Jesús fue el que pagó por esta iglesia. Así que la autoridad máxima parte de Jesús. Lo que pasa es que nosotros, según como nos enseña Mateo 28:18, Jesús está a punto de venir por esta iglesia y Él está marcando las pautas y nos dice que después de haber conquistado la muerte, Él va a dirigirnos a nosotros en una nueva, digamos, un nuevo sistema de gobierno. Y yo te pregunto y lo pongo como pregunta: cuando Cristo venga junto a nosotros los santos, los que hemos sido salvos, a ejercer un gobierno en la tierra, es que allá no ¿cuál va a ser el sistema? El sistema va a ser que allá no va a haber dones, allá no va a haber enfermos, allá no vas a necesitar los dones para tú poder fluir en los dones del Espíritu, porque allá lo que va a prevalecer son los frutos, no solamente los dones, porque los frutos son los que abren el cielo. Entonces el creyente, a medida que empieza a leer, por eso nosotros siempre hablamos de erradicar el analfabetismo bíblico, porque ¿qué hace para que un cristiano crezca saludablemente en el reino de Dios y no quiera aplicar? Porque ahí vemos que muchos cristianos quieren aplicar la democracia dentro de la congregación cuando la Biblia habla de una teocracia. ¿No? Y si vamos viendo desde este punto de vista escatológico, o sea, de lo que va a ocurrir en los tiempos postreros, ¿no? Que Jesús, después que conquistó la muerte, Él se va a dirigir a la Nueva Jerusalén, como dije hace un minuto, y junto a sus seguidores, es lo que hablábamos en un programa sobre la gobernanza. Así es. O sea, cada uno de nosotros que ha servido en el reino de los cielos, la recompensa, o sea, tú fuiste salvo por fe. Así es. Tu fe determina dónde pasarás la eternidad, pero lo que harás en la eternidad está determinado por tus obras, y dice Dios que por tus obras te va a poner en una posición de autoridad gubernamental, o sea, a cogobernar con Él. Y hay que ver qué tipo de gobierno, y va a ser un gobierno autoritario, porque es la autoridad de Jesús sobre el mundo entero, no sobre la iglesia, sobre el mundo entero. Entonces no puede ser diferente. Y con esto quiero tratar de establecer un balance
porque si usted escucha esta palabra puede dar miedo, autoritarismo, porque el autoritarismo desde la perspectiva humana no es bueno. Claro. Pero si el autoritario es Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, entonces podemos entender que a Jesús no lo van a cuestionar por las cosas que Él decide hacer. A Jesús no le van a decir, no, es que la mayoría queremos tal cosa. Es que, pastor, hay algo, ¿no? Y es la parte que a mí me preocupa a veces cuando tenemos tantas cosas que poder compartir y el tiempo se nos viene encima. Hay algo, pastor Cristian, que debemos estar conscientes cuando Dios escoge y hace un llamado a un hombre o a una mujer a cualquier parte del ministerio. Dios te llama a desarrollar algo dentro del cuerpo de la iglesia que es Cristo, pero tú tienes que reflejar el carácter de Cristo. Y Cristo, y eso es importante en el reino de Dios, hay 3 características que son vitales en el reino de Dios, que es un reino eterno, que es un reino de servicio, porque Cristo vino a servir, no a ser servido. Y también en el reino de Dios opera de una manera sobrenatural, donde los milagros, las señales, la oración por los enfermos, la liberación por los endemoniados, tiene que ser una característica continua y real que se dé dentro de la iglesia. Entonces es importante ese punto. Y no solamente una característica real que se dé dentro de la iglesia, sino que nosotros tenemos que estar en la posición de reconocer de que el crecimiento de la iglesia está determinado en la medida de que esta iglesia obedezca a Jesucristo. Y Él es el que en primera instancia, ¿y cómo usted lo sabe? Porque lo dice la palabra. Si la palabra lo dice, yo no tengo que tener ningún tipo de duda de que es el Dios Altísimo quien está gobernando la iglesia. Pero tenemos que ser honestos. Donde hay seres humanos, hay problemas porque somos seres imperfectos. Entonces, lo básico aquí es el llamado. Claro. Llamado al ministerio. ¿Y qué ministerio? Los que el propio Jesús nos enseña en la palabra. Como dice que Él mismo constituyó a uno pastores, maestros, o sea, cada uno teniendo una función. Entonces, el punto es cuando tú quieres ocupar o detentar autoridad, no porque Cristo te la da, sino porque te eligieron. No, y otra cosa a veces también sucede, pastor Cristian, y por eso volvemos, ¿no? Y yo animo a los oyentes que no se pierdan el próximo programa, porque queremos ahondar más cómo esto de la democracia se ha metido solapadamente y hay líderes que están atados, porque si no hay consenso, los otros hermanos no vienen. Y a veces lo vemos que entre hermanos se llaman de las congregaciones, líderes, no, para el culto hoy, no, para el culto hoy. Y entre varios por el voto, la mayoría del pueblo detienen y la gente no viene a la congregación ese día. Entonces nos damos cuenta que disfrazadamente el enemigo le ha jugado una treta a la iglesia en ciertas áreas. Y esto de la democracia tenemos que nosotros traer luz a la iglesia, al liderazgo, para que primero se anexe a la congregación que está. Y un esfuerzo, porque Dios puso un llamado, puso un líder, y en la iglesia opera la teocracia, no la democracia. Entonces la teocracia para algunos puede significar algún tipo de amenaza, ¿no? Porque algunos pueden pensar que promueve el autoritarismo del líder, o sea, el pastor que está enfrente. Y eso no deja de ser cierto. Pero el pastor tiene que reflejar el carácter de Cristo. Ahora, no debe ser preocupante. Porque si mi líder tiene que reflejar a Cristo, pastor. Pero es preocupante porque no todo el mundo ha sabido reflejar la autoridad de Cristo en su vida y convertimos la iglesia del Señor en mi iglesia, en mi ministerio. Amado hermano, no es mi iglesia ni mi ministerio. Yo soy solamente un mayordomo. Entonces nos damos cuenta que ahí entró la democracia en ese corazón. Porque cuando tú empiezas a manejarse de esa forma, y eso lo vemos con la dictadura, donde muchos presidentes han estado abusando, y ahora que viene ya empezó acá en Panamá lo que es la política, le animo para que no se pierda los próximos programas que queremos ahondar sobre este tipo de temas que de una otra forma causan desánimo, y vemos un alto índice de personas desertando. Ay, no quería ir a la iglesia porque esto del TikTok y las redes sociales están promoviendo irrespeto dentro de la casa. Señor Pastor Cristian, últimas palabras, y si nos puede despedir con una oración, aleluya. Solamente entender qué es la iglesia, quiénes la formamos y quién es la cabeza. Cuando entendemos esto, vamos a entender la función que cada uno de nosotros debe detentar dentro de ella. Vamos a orar. Amado Dios, te bendecimos y te damos gracias porque sin merecerlo, tú nos has hecho parte de la iglesia, del cuerpo tuyo, la esposa que tú vas a desposar, la que vienes a buscar pronto, porque tú vienes pronto por tu iglesia. Gracias por el privilegio inmerecido que nos das de ser las personas que lleven adelante la iglesia que tú pagaste a precio de sangre. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Les hemos presentado su espacio Hombres de Integridad. Yo quiero ser un hombre de integridad. Bienaventurado el varón que teme a Dios. Este será llamado hombre de integridad. Les esperamos en nuestra próxima audición, el mismo día y a esta misma hora. La solución para cambiar. Yo quiero ser esa fuente de